Colegio Jean Piaget, Secundaria. Hola chicos, buenos días. Pues bien, el tema de hoy es lectura de comprensión, pero como tal, este tema no viene en nuestros libros. ¿Pero qué vamos a realizar? Una vez por semana de nuestro libro de lecturas vamos a leer y vamos a hacer una comprensión de cada una de nuestras lecturas, pero yo primero les voy a explicar qué es lectura de comprensión y cómo la podemos ir realizando. Pues bien, ¿qué es la lectura de comprensión? Pues es un proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Es también la definición de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Pues bien, aquí principalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer con una lectura de comprensión? A ver, piensen. ¿Ustedes qué creen que sea la lectura de comprensión con lo que les acabo de decir? Pues sí, tenemos que entender lo que son las ideas principales de nuestro texto, sacar cuáles son nuestros personajes y entender qué es lo que nos están tratando de decir a nosotros, los escritores de los libros. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comprensión lectora? Pues principalmente debemos de tener buena velocidad de lectura, pero también es indispensable que la comprendas. No solamente vamos a leer por leer y que sea muy rápido. No, debemos de comprender si en algunas partes nos trabamos o en algunas partes no entendemos, pues entonces nos regresamos para que nuestra lectura sea mejor y entendamos mejor. Hay 8 recomendaciones muy importantes para que logres tener una lectura de comprensión y ahorita te las voy a explicar. El número 1 es lee, pues debes de leer constantemente, esto es demasiado importante. Debes de practicar poco a poco para que mejores la comprensión. Número 2. Debes de empezar a leer textos sencillos, con un vocabulario que tú entiendas, y entonces poco a poco vas a ir alternando la complejidad del lenguaje. ¿Para qué? Para que poco a poco entiendas otras palabras que a lo mejor al principio se te hicieron un poco complicadas. Pero como vayas leyendo el libro o el texto, entonces vas a ir entendiendo y ya no vas a tener la necesidad de estar usando un diccionario y así entonces aumentarás tu vocabulario diario y te acostumbrarás a leer diferentes textos. El 3 se llama notas. Es recomendable que hagas algunas anotaciones, así podrás repasar los hechos que ya leíste, por ejemplo, como los personajes o los datos importantes que necesitas recordar para continuar leyendo. ¿Por qué? Porque luego a veces te dicen al principio algo importante, lo dejan de retomar 1, 2 hojas, 3 o hasta 1 o 2 capítulos y ya después lo vuelven a retomar. Entonces regresas a tus notas y ahí te vas a dar cuenta que tienes algunos datos importantes y entonces vas a poder comprender mejor. El 4. Tienes que leer despacio. ¿Por qué? Pues porque principalmente así vas a entender la oración y entonces al leer despacio cada línea de nuestro texto, así te sentirás obligado a entender todo lo que te está diciendo. El 5. Pausas. Debes de hacer pausas en cada párrafo para continuar tu lectura. Así irás analizando lo que vas leyendo para asegurarte que en realidad entendiste lo que está escrito. 6. Tranquilidad. Debes de leer en un lugar tranquilo. ¿Para qué? Para que toda tu atención esté sobre la lectura. Lee en silencio y debes de estar sentado, debes de estar cómodo. Disfruta lo que lees, así es más fácil que comprendas. Por eso es que al principio te decía que leas textos que te llamen la atención. Preguntas. Cuando termines de leer, debes realizarte preguntas sobre el entorno del texto. La idea es que recuerdes lo que sucedió. Las preguntas pueden ser mentales. 8. Aquí viene el uso del diccionario. Como les decía al principio, va a haber palabras que ustedes no entiendan. Pero ¿qué podemos hacer? Pues tener un diccionario a la mano y así buscar las palabras y ver el significado que tiene y entonces sí podemos encontrarle un sentido a la lectura. Nuestra primera actividad es de tu libro de lecturas y el cuento se llama De la luz.
Debes identificar la introducción, el nudo, el desenlace, los personajes y el ambiente, y los vas a ubicar en un cuadro como el siguiente que te voy a mostrar. Fíjate muy bien. Debe de tener la introducción, el nudo, el desenlace, los personajes y el ambiente en donde se llevó a cabo este cuento. Bien chicos, recuerden que esta actividad solamente se va a hacer una vez a la semana. Nos vemos mañana para retomar nuestro tema. Adiós chicos.